Capítulo 6. Los arquitectos invisibles. Si las bacterias son las trabajadoras incansables del suelo, los protagonistas de nuestro viaje de hoy cumplen un papel diferente. No son simplemente recicladores, no son únicamente transformadores de materia. Son constructores, conectores, exploradores, arquitectos de un mundo que normalmente permanece oculto. Y aunque convivimos con ellos todos los días, la mayoría de las personas apenas los conoce. Hablamos de los hongos. La palabra hongo suele despertar imágenes muy concretas. Una seta emergiendo después de la lluvia, un sombrero marrón creciendo entre las hojas de un bosque, quizás algunos champiñones en una cocina. Pero esas imágenes representan apenas una pequeña parte de la historia. Lo que normalmente llamamos hongo es solo una estructura temporal, una especie de fruto, una estructura reproductiva, la parte visible de algo mucho más grande, mucho más extenso y mucho más sorprendente. Imagine por un momento un árbol. Cuando observamos sus ramas, hojas y tronco, sabemos que existe una parte oculta bajo tierra, las raíces. Con los hongos ocurre algo parecido. Lo que vemos en la superficie suele ser apenas una pequeña expresión de una estructura mucho más amplia que permanece escondida. Esa estructura está formada por filamentos extremadamente finos, llamados hifas, filamentos tan delgados que muchas veces son invisibles a simple vista. Y sin embargo, cuando millones de ellos se entrelazan, forman redes capaces de recorrer enormes volúmenes de suelo. Redes vivas, redes dinámicas, redes que exploran constantemente su entorno. Quizás aquí conviene hacer una pausa, porque estamos tan acostumbrados a pensar en organismos individuales que cuesta imaginar lo que realmente significa una red fúngica. Imagina una ciudad donde las carreteras crecieran por sí solas, donde los caminos aparecieran exactamente allí donde hacen falta, donde las rutas se reorganizaran continuamente según las necesidades del sistema. Eso se acerca un poco a lo que ocurre con muchos hongos. No permanecen inmóviles, exploran, avanzan, retroceden, colonizan nuevos espacios, buscan recursos, conectan puntos, y todo esto ocurre bajo nuestros pies, silenciosamente. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta capacidad? Porque el suelo presenta un desafío enorme para cualquier organismo. Los recursos no están distribuidos de manera uniforme. Hay zonas ricas, hay zonas pobres, hay sectores húmedos, hay sectores secos, hay regiones llenas de materia orgánica, hay regiones casi vacías. Moverse en ese paisaje microscópico requiere estrategias eficientes, y los hongos desarrollaron una de las más exitosas de toda la historia evolutiva, la exploración mediante redes. Mientras una bacteria suele actuar a escalas extremadamente pequeñas, las hifas pueden extenderse atravesando grandes distancias relativas dentro del suelo. Pueden alcanzar espacios que otros organismos difícilmente exploran. Pueden conectar recursos dispersos. Pueden transportar materiales. Y esa capacidad cambia completamente las reglas del juego, porque de pronto el suelo deja de parecer una colección de partículas aisladas. Empieza a parecer un territorio conectado. Un territorio donde la información, la materia y la energía pueden circular a través de caminos invisibles. Ahora hagamos una pregunta fundamental. ¿Cuándo aparecieron los hongos? La respuesta nos lleva millones de años hacia el pasado, mucho antes de que existieran los campos agrícolas, mucho antes de los huertos, mucho antes de las civilizaciones. Los hongos ya estaban colaborando en la construcción de ecosistemas terrestres. De hecho, muchos investigadores creen que las asociaciones entre plantas primitivas y hongos fueron decisivas para la colonización de los continentes por parte de la vida vegetal. Piense en la magnitud de esta idea. Las plantas que hoy cubren gran parte de la Tierra podrían no haber tenido éxito sin la ayuda de ciertos hongos ancestrales. No estamos hablando de una relación secundaria. Estamos hablando de una relación que pudo influir en el desarrollo de los ecosistemas terrestres tal como los conocemos. Y aquí aparece una palabra que todo observador del suelo vivo debería conocer: micorriza. Aunque suene compleja, la idea es bastante sencilla. La palabra proviene de la unión de dos conceptos: hongo, raíz. Las micorrizas son asociaciones entre determinados hongos y las raíces de muchas plantas. Y cuando decimos asociación, no estamos hablando de una simple cercanía. Estamos hablando de relaciones profundas que pueden beneficiar a ambos participantes. La planta produce energía mediante la fotosíntesis, captura luz solar, transforma esa energía en compuestos orgánicos, y una parte de esos recursos es compartida con el hongo. Por su parte,
El hongo explora el suelo mediante su extensa red de hifas, accede a recursos que la raíz sola tendría más dificultades para alcanzar. No es una relación universal, no ocurre con todas las especies de la misma manera, no es perfecta, no es mágica, pero es una de las colaboraciones biológicas más exitosas de la naturaleza, y cuanto más se estudia, más fascinante resulta. Imagina un agricultor observando una planta joven. Desde la superficie solo ve hojas y tallos, pero bajo tierra la historia es muy diferente. La raíz avanza, el hongo explora, ambos intercambian recursos, ambos modifican el entorno, ambos participan en una red de relaciones que influirá en el desarrollo del cultivo. Y todo esto ocurre sin que nadie lo vea, sin ruido, sin anuncios, sin protagonismo. Tal vez una de las lecciones más profundas de la naturaleza sea precisamente esa. Los procesos más importantes rara vez son los más visibles. Ahora observemos otra función extraordinaria de los hongos, la construcción de estructura. Recordemos algo que vimos anteriormente. Un suelo fértil no depende únicamente de nutrientes, también necesita una arquitectura adecuada, espacios para el agua, espacios para el aire, canales para las raíces, estabilidad física. Y aquí los hongos vuelven a aparecer como protagonistas. Las hifas atraviesan partículas del suelo, las conectan, las entrelazan, contribuyen a la formación de agregados, es decir, ayudan a construir la estructura física que permite el funcionamiento de muchos procesos ecológicos. Piense en una ciudad. No basta con tener habitantes. También hacen falta calles, puentes, conexiones, infraestructura. Los hongos participan precisamente en esa dimensión constructiva del sistema. Y cuanto más saludable es la red biológica, mayores son las posibilidades de que esa arquitectura se mantenga estable. Por supuesto, no trabajan solos. Las raíces participan. La materia orgánica participa. Las bacterias participan, las lombrices participan, pero los hongos ocupan un lugar especialmente importante dentro de esa historia. Ahora bien, existe una idea que a veces aparece en ciertos discursos populares, la idea de que los hongos son siempre beneficiosos. La realidad es más compleja, como ocurre con casi todo en ecología. Existen relaciones mutuamente beneficiosas, existen relaciones neutras, y también existen organismos capaces de generar enfermedades. La naturaleza no está dividida entre buenos y malos. Está formada por interacciones, por dinámicas, por equilibrios cambiantes. Comprender esto es importante, porque evita que transformemos la biología en una caricatura. Los hongos son extraordinarios, pero siguen formando parte de ecosistemas complejos donde cooperación, competencia y adaptación ocurren simultáneamente. Y justamente esa complejidad es una de las razones por las que la ciencia del suelo continúa descubriendo cosas nuevas. Aún hoy existen innumerables preguntas abiertas. ¿Cómo se organizan exactamente algunas redes? ¿Cómo responden a distintos manejos agrícolas? ¿Cómo cambian frente a sequías prolongadas? ¿Cómo influyen en la resiliencia de los ecosistemas? Las respuestas continúan desarrollándose, y eso hace que el estudio del suelo sea un campo tan apasionante. Porque todavía queda mucho por aprender. Ahora imagine nuevamente un bosque antiguo, lluvia suave cayendo sobre las hojas, raíces extendiéndose lentamente bajo tierra, materia orgánica acumulándose año tras año, millones de organismos participando en ciclos que comenzaron mucho antes de nuestra llegada, y atravesando todo ese paisaje invisible, una inmensa red de filamentos vivos conectando espacios, explorando recursos y contribuyendo al funcionamiento del ecosistema. La mayor parte de los visitantes jamás la verá. Caminarán sobre ella sin sospechar su existencia. Sin embargo, esa red estará allí, trabajando, conectando, construyendo, manteniendo procesos fundamentales para la vida terrestre. Y cuanto más aprendemos sobre ella, más evidente resulta una verdad. El suelo no es simplemente un lugar donde viven organismos, es una comunidad organizada en múltiples niveles. Una comunidad donde cada habitante cumple funciones distintas. Y precisamente hablando de habitantes, todavía no conocemos a algunos de los personajes más sorprendentes de esta historia. Porque además de bacterias y hongos, existe toda una multitud de organismos que cazan, regulan poblaciones, consumen microorganismos y participan activamente en el reciclaje de nutrientes. Son pequeños, muchos son invisibles a simple vista, y sin embargo, influyen profundamente en el funcionamiento del sistema. En el próximo capítulo conoceremos a esos habitantes menos famosos, los depredadores recicladores y reguladores del mundo microscópico.
y descubriremos que incluso en el suelo existe algo parecido a una cadena alimentaria.